Así comenzó aquella noche, que cambiaría la historia del mundo para siempre, con el aroma del pan sin levadura llenando las calles de Jerusalén, con el sonido de familias reunidas en torno a mesas cuidadosamente preparadas, con el peso invisible de siglos de promesas divinas convergiendo sobre una ciudad que aún no sabía lo que estaba a punto de suceder en uno de sus cuartos superiores. Era el 14 de Nisán del año 33 de la Era Común. La luna llena de primavera iluminaba los tejados de piedra caliza de la ciudad santa. Y en algún lugar dentro de esos muros, 12 hombres y su maestro se disponían a celebrar la Pascua de una manera que ninguno de ellos comprendía todavía del todo, aunque algunos de ellos ya sentían que algo extraordinario estaba ocurriendo, que aquella noche era diferente a todas las demás noches de Pascua que habían celebrado en sus vidas. Para entender lo que ocurrió en aquella habitación, es necesario comprender primero lo que la Pascua significaba para cada judío del siglo I. No era simplemente una cena festiva, no era únicamente una conmemoración histórica del Éxodo. Era la celebración más sagrada del calendario hebreo, la noche en que cada familia judía revivía la liberación de Egipto como si ella misma hubiera salido de la esclavitud. El Talmud lo expresaba con precisión. En cada generación, cada persona tiene la obligación de verse a sí misma como si hubiera salido de Egipto. La Pascua no era historia pasada. Era presente vivido, presente encarnado alrededor de cada mesa, presente recordado en cada bocado de pan sin levadura, en cada gota de vino derramado, en cada palabra del Haggadah recitado. Y para Jesús y sus discípulos, judíos observantes del primer siglo, aquella noche de Pascua tenía todo ese peso histórico y teológico acumulado durante siglos, un peso que Jesús estaba a punto de transformar y cumplir de una manera que ninguna mente humana hubiera podido anticipar. La ciudad de Jerusalén, en aquella época de Pascua, era un lugar completamente diferente al Jerusalén cotidiano. La población de la ciudad, que normalmente oscilaba entre los 50.000 y los 80.000 habitantes en tiempos de Jesús, se multiplicaba durante las grandes peregrinaciones. Las estimaciones más cautelosas de historiadores del período hablan de que la ciudad podía recibir entre 150.000 y 200.000 peregrinos adicionales durante la semana de Pascua. Cada familia judía varón adulto tenía la obligación religiosa de peregrinar a Jerusalén para las 3 fiestas principales del año: Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Para la Pascua, la afluencia era especialmente masiva, porque era la fiesta más importante, la que más profundamente tocaba la identidad nacional y espiritual del pueblo. Las calles de Jerusalén en aquellos días estaban literalmente desbordadas. Los mercados de la ciudad vendían todo lo necesario para los preparativos. Las posadas estaban completamente ocupadas. Muchos peregrinos acampaban fuera de los muros de la ciudad, en las colinas y valles circundantes, especialmente en el Monte de los Olivos y en el Valle del Cedrón. La ciudad entera vibraba con una energía religiosa que no tenía equivalente en ningún otro momento del año. Dentro de ese contexto de ciudad saturada de peregrinos, Jesús había enviado a Pedro y a Juan con instrucciones precisas y aparentemente enigmáticas para encontrar el lugar donde celebrarían la cena. Lucas 22, 8-13 narra ese momento con detalles que revelan tanto la organización anticipada de Jesús como posiblemente precauciones para mantener el lugar en reserva ante la creciente hostilidad de las autoridades religiosas. Jesús les dijo que al entrar en la ciudad encontrarían a un hombre que llevaba un cántaro de agua. Algo inusual, porque ese trabajo correspondía típicamente a las mujeres en la cultura del primer siglo, lo cual hacía que ese hombre fuera fácilmente identificable en medio de la multitud. Debían seguirlo hasta la casa donde él entrara y decirle al dueño que el maestro preguntaba dónde estaba el aposento donde podría comer la Pascua con sus discípulos.
El dueño de la casa les mostraría un gran aposento alto, ya dispuesto. Pedro y Juan fueron, encontraron todo exactamente como Jesús había dicho, y prepararon la Pascua en ese lugar. Los estudiosos del Nuevo Testamento y de la geografía bíblica del siglo I han identificado esa zona de Jerusalén como el barrio del Monte Sión, en la parte alta de la ciudad occidental, una zona donde vivía gente de cierta posición social, capaz de mantener una habitación de buen tamaño en el piso superior de una casa privada. El aposento alto, en hebreo el aliyá y en griego el anagayón, era un elemento arquitectónico común en las casas más grandes de Jerusalén en el período del Segundo Templo. En las ciudades del Mediterráneo oriental del primer siglo, las casas de las familias con ciertos recursos económicos solían tener un nivel superior que servía como espacio de reunión, como cuarto de huéspedes o como lugar de estudio y oración. El que Pedro y Juan encontraron ya estaba amueblado y dispuesto, lo que sugiere que el dueño lo había preparado anticipadamente para este propósito específico. La expresión griega que usa Lucas, stronuo, que se traduce como dispuesto o amueblado, implica que el cuarto ya tenía los cojines o divanes necesarios para la postura en que se comía la cena pascual. Esta postura es un detalle de primera importancia para entender lo que ocurrió aquella noche. Y es necesario detenerse en ella porque cambia completamente la imagen visual que muchos tienen de la última cena. En el siglo I, la práctica de las familias judías que podían permitírselo durante la cena de Pascua era recostarse sobre divanes o cojines apoyados sobre el lado izquierdo, con el brazo izquierdo extendido como apoyo y el brazo derecho libre para comer. Esta práctica, adoptada del mundo greco-romano durante el período helenístico, había adquirido para la Pascua judía un significado teológico específico. Uno come recostado como hombre libre, no sentado erguido ni de pie como esclavo. El Mishnah, compilado hacia finales del siglo II, pero que preserva tradiciones mucho más antiguas, afirma explícitamente que incluso el hombre más pobre de Israel debe recostarse para comer la noche de Pascua, porque hacerlo es una expresión de la libertad obtenida en el Éxodo. Esta postura recostada explica varios de los detalles más significativos de los relatos evangélicos sobre la última cena. Explica por qué el discípulo amado podía reclinar la cabeza sobre el pecho de Jesús. Explica la cercanía física entre los comensales. Explica la disposición de los lugares en torno a la mesa baja sobre la que se servían los alimentos. No era una mesa rectangular alta con sillas, como la ha representado la tradición artística occidental desde la Edad Media. Era casi con certeza un triclinium, es decir, una disposición en forma de U, de divanes bajos o cojines, alrededor de una mesa de poca altura, donde los comensales se recostaban con los pies apuntando hacia afuera y las cabezas dirigidas hacia la mesa central. La preparación de la cena pascual era un proceso que comenzaba mucho antes del anochecer, y que involucraba rituales meticulosos establecidos por siglos de tradición y por los mandatos explícitos de la Torá. El día anterior a la Pascua, en este caso, el 13 de Nisán, se realizaba la búsqueda del chametz, es decir, de cualquier producto con levadura en la casa. Esta búsqueda se hacía por la noche a la luz de una vela, con una pluma y una cuchara de madera para recoger cualquier miga que se encontrara. Al día siguiente, antes de la hora quinta según el cómputo judío, todos los productos con levadura debían ser quemados o eliminados completamente del hogar. Esta purificación de la casa de la levadura tenía una resonancia teológica que el apóstol Pablo comprendió perfectamente y expresó décadas después en 1 Corintios 5, 7, 8. Limpiad, pues, la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como lo sois sin levadura. Porque aun Cristo, nuestro Pascua, fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad.
La eliminación del chametz no era únicamente un acto de limpieza física, era una preparación espiritual, una purificación simbólica del corazón antes de la noche más santa del año. El elemento central de la cena pascual era, por supuesto, el cordero. El sacrificio del cordero pascual tenía que realizarse en el templo durante la tarde del 14 de Nisán, en lo que las fuentes judías antiguas describen como el tiempo entre las dos tardes, es decir, aproximadamente entre las 3 y las 5 de la tarde, según nuestro cómputo moderno. El templo de Jerusalén, en el siglo I, era capaz de procesar un número extraordinariamente grande de sacrificios en un periodo de tiempo relativamente corto, gracias a la organización elaborada de sus sacerdotes y levitas. Según los cálculos basados en los propios relatos de Josefo y en la Mishnah, durante la tarde de Pascua se podían sacrificar en el templo decenas de miles de corderos en el transcurso de pocas horas. Los sacerdotes se organizaban en turnos rotativos y la sangre de los corderos era derramada contra la base del altar en una ceremonia precisa, mientras los levitas cantaban los salmos del Jalel, específicamente los salmos 113 al 118, que eran los salmos de alabanza y acción de gracias asociados con la Pascua. Cada grupo de peregrinos entraba al templo con su cordero, lo sacrificaba, y luego llevaba el animal sacrificado de regreso al lugar donde pasaría la noche para asarlo. El aroma de miles de corderos asándose simultáneamente en toda la ciudad de Jerusalén aquella tarde y aquella noche era uno de los rasgos más característicos y memorables de la celebración de la Pascua en la capital. Cuando Pedro y Juan prepararon la cena, según las instrucciones de Jesús, estaban siguiendo el protocolo establecido de la Pascua. Necesitaban asegurarse de que el cordero hubiera sido sacrificado y estuviera siendo asado. Necesitaban preparar las hierbas amargas, el maror, que en el siglo I podían incluir lechuga silvestre, endivia, rábano picante y otras hierbas de sabor amargo, comidas en recuerdo de la amargura de la esclavitud en Egipto. Necesitaban preparar el charoset, una mezcla de frutas, nueces y vino de consistencia pastosa que recordaba el mortero usado por los esclavos hebreos en la construcción de las ciudades del faraón. Necesitaban conseguir el vino, que debía ser vino fermentado de uva, y asegurarse de que hubiera suficiente para las 4 copas reglamentarias que se bebían durante el seder. Necesitaban preparar el pan sin levadura, la matzá, que en el período del Segundo Templo se elaboraba de manera similar a como se hace hoy. Harina de trigo mezclada con agua y cocida rápidamente antes de que pudiera fermentar, resultando en un pan plano y crujiente. Y necesitaban asegurarse de que el agua, los implementos de lavado y todo lo demás estuviera listo para cuando llegaran Jesús y los demás discípulos al anochecer. El seder de Pascua del siglo I era una liturgia estructurada, aunque probablemente menos formalizada que el seder rabínico codificado que conocemos hoy a través del Haggadah escrito, cuya forma actual fue desarrollada principalmente después de la destrucción del templo en el año 70. Sin embargo, las fuentes del período y los estudios de liturgia judía antigua nos permiten reconstruir con considerable certeza los elementos esenciales de lo que ocurría durante aquella cena. La celebración comenzaba con la recitación de las bendiciones sobre el vino y con la primera de las 4 copas. Luego venía un lavamiento de manos y la distribución de hierbas amargas. En algún momento de la velada, el padre de familia o el líder de la reunión explicaba el significado de los símbolos del Seder en respuesta a las preguntas del miembro más joven del grupo, siguiendo el modelo establecido en Éxodo 12, 26-27. Y cuando vuestros hijos os digan, ¿qué significa este rito para vosotros? Vosotros responderéis, es la ofrenda del sacrificio de la Pascua a Jehová, que pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto. Esta estructura de pregunta y respuesta
de enseñanza transmitida de generación en generación, era el corazón pedagógico de la Pascua. En aquella última Pascua, Jesús era quien explicaba el significado de los símbolos, pero lo que explicó esa noche trascendía infinitamente todo lo que se había explicado antes en cualquier ceder anterior de la historia. Cuando la Escritura nos introduce directamente en el relato de aquella noche, el primer gesto que registra de Jesús no es una palabra sino una acción. Juan 13, 1-5 describe con una precisión extraordinariamente significativa. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. En el mundo del primer siglo mediterráneo, lavar los pies de los invitados era tarea de los sirvientes o esclavos de la casa, no del anfitrión, y ciertamente nunca del maestro o rabino. Los discípulos debieron quedar en un silencio atónito al ver a su maestro arrodillarse ante ellos con el cubo de agua y la toalla. Pedro, con la impulsividad que lo caracterizaba, protestó: «Señor, ¿tú me lavas a mí los pies? Nunca me lavarás los pies». Y Jesús respondió con una declaración que iba mucho más allá de la cortesía o del ejemplo de humildad. «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después». Aquella acción de lavar los pies era la primera de varias revelaciones que Jesús haría aquella noche. Era el lenguaje del siervo aplicado al Señor de señores. Era la encarnación visible de lo que Isaías 53 había profetizado siglos antes acerca del siervo de Jehová. Era también, en el contexto del Seder pascual, una declaración teológica de una profundidad insondable, el mismo que instituiría los elementos de la nueva alianza. Minutos después, era el mismo que se inclinaba ante sus discípulos con agua y toalla, porque el camino hacia la gloria pasaba por el servicio y el camino hacia el trono pasaba por la cruz. Cuando Jesús completó el lavamiento y se vistió de nuevo, les explicó: «¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis». Esta enseñanza, entregada con agua real sobre pies reales en el suelo de piedra de un cuarto real en Jerusalén, definiría para siempre la naturaleza del liderazgo en el reino de Dios. La tensión que se describe en los relatos evangélicos de aquella noche no era únicamente la tensión espiritual de un momento sagrado. Era también la tensión muy humana y muy palpable de una mesa donde uno de los comensales llevaba en su corazón una traición ya decidida. Jesús lo sabía y lo anunció. Juan 13, 21 dice: «Habiéndolo dicho Jesús, se turbó en espíritu y protestó diciendo: de cierto os digo, que uno de vosotros me entregará». Los discípulos miraron unos a otros, sin saber de quién hablaba. En el silencio de aquel cuarto, con el aroma del cordero y las hierbas amargas todavía en el aire, cada uno de ellos debió preguntarse si era él. Mateo 26, 22 registra que empezaron a entristecerse profundamente y a decirle uno por uno: «¿Soy yo, Señor?». La respuesta de Jesús, señalando al que mojaba con él en el plato, era en realidad un gesto que en el contexto del Seder tenía un significado de honor. Compartir el pan mojado en el charoset o en las hierbas era un signo de cercanía y amistad.
Incluso en el momento de señalar a su traidor, Jesús lo hacía con un gesto de intimidad. Cuando Judas tomó el bocado y salió al exterior, Juan registra una de las frases más cargadas de significado de toda la Escritura. Y era ya de noche. Es difícil exagerar el peso de esas 4 palabras. Era ya de noche. No es simplemente una nota de cronología, es teología condensada en una imagen. Judas salía a la oscuridad exterior, a la oscuridad de su propia traición, a la oscuridad que él había elegido. Y dentro del cuarto, alrededor de aquella mesa de Pascua, Jesús estaba a punto de hacer algo que transformaría para siempre lo que significaba estar en la luz. Porque fue en ese momento, después de que Judas saliera, cuando Jesús tomó el pan. Mateo 26, 26-28 lo narra con la sencillez que solo tienen los momentos más grandes de la historia. Y mientras comían, Jesús tomó el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, «Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados». Para comprender la magnitud de lo que ocurrió en ese momento, es necesario entender qué estaba diciendo Jesús dentro del marco del Seder pascual. El pan que Jesús tomó era casi con certeza la matzá, el pan sin levadura, que era uno de los elementos rituales fundamentales de la Pascua. En el Seder tradicional, se usan 3 piezas de matzá en la celebración. La pieza central es partida durante la liturgia en un rito llamado yachatz, y una mitad es escondida para ser encontrada y comida al final de la cena. Esta matzá, que se parte y se esconde, se llama el afikomen, término cuyo origen es debatido por los estudiosos, pero que aparece en fuentes antiguas relacionadas con la conclusión de la comida pascual. Cuando Jesús tomó el pan, lo partió, y dijo, «Esto es mi cuerpo». Estaba trazando sobre el símbolo más central de la Pascua judía una nueva capa de significado que lo cumplía y lo superaba infinitamente. El cordero que había muerto, para que la sangre en los dinteles protegiera a Israel de la destrucción en Egipto, ahora tenía un nombre, tenía un rostro. Estaba sentado en aquella mesa, y estaba a punto de partir su propio cuerpo como se partía el pan, a punto de derramar su propia sangre, como se derramaba la sangre del cordero sobre el altar. La copa de vino que Jesús tomó después del pan para instituir el nuevo pacto era con toda probabilidad la tercera copa del Seder, conocida en la tradición judía como la copa de la redención, la copa que en la liturgia pascual se bebía después de la cena principal en memoria específica del tercer de los 4 verbos de liberación que Dios pronunció en Éxodo 6, 7, «Os redimiré con brazo extendido». Que Jesús eligiera precisamente la copa de la redención para decir «Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados», no era casual. Era la elección teológicamente más precisa posible. Cada elemento del Seder, que había celebrado durante siglos la redención de Egipto, estaba siendo ahora recapitulado y elevado a una dimensión cósmica. El pan del Éxodo se convertía en el cuerpo de Cristo. La copa de la redención se convertía en la sangre del nuevo pacto. La Pascua de Moisés era cumplida y transformada en la Pascua del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El término pacto, en hebreo berit y en griego diateque, no era para un oyente del primer siglo una palabra abstracta. Era una de las palabras más cargadas de historia y de emoción en todo el vocabulario del pueblo hebreo. Un pacto en el mundo bíblico no era simplemente un contrato legal, era una alianza sellada con sangre. Un vínculo que comprometía la vida misma de las partes involucradas. El pacto de Dios con Abraham había sido sellado con el paso de Dios entre los animales partidos en Génesis 15, con una antorcha de fuego moviéndose en la oscuridad mientras Abraham dormía.
El pacto de Dios con Israel en el Sinaí había sido sellado con Moisés, rociando sangre sobre el pueblo y sobre el altar, como describe Éxodo 24, 8. Y Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ahora Jesús hablaba de su sangre, como la sangre de un nuevo pacto, un nuevo berit, un nuevo vínculo entre Dios y la humanidad, sellado no con la sangre de toros y corderos, sino con su propia sangre, la sangre del Hijo de Dios. El escritor de la carta a los Hebreos comprendería esto perfectamente y lo expresaría con luminosa claridad en Hebreos 9:15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Lucas añade un detalle que los otros evangelistas no registran de manera tan explícita y que conecta directamente con lo que la Iglesia ha practicado durante 2000 años. Lucas 22:19 dice que después de partir el pan, Jesús dijo: «Haced esto en memoria de mí». Y en el versículo 20, después de la copa: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Haced esto en memoria de mí». El mandato de repetición, «Haced esto en memoria de mí», convertía aquella cena única y singular en el fundamento de una práctica perpetua. La comunidad de los seguidores de Jesús, desde los primeros días en Jerusalén, hasta cada congregación que hoy parte el pan en su nombre en cada rincón del planeta, obedece ese mandato. La Cena del Señor no es un ritual inventado por la Iglesia. Es la continuación obediente de un mandato dado por el Señor mismo en aquella habitación, en aquella noche, antes de que saliera a ser entregado. Pablo lo confirmaría en 1 Corintios 11, 23, 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: «Tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí». Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así, pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga». Aquella noche, sin embargo, no terminó con la institución de la Eucaristía. Después de comer, según la costumbre del seder, se cantaba el Jalel. Mateo 26, 30, lo registra con una sencillez que conmueve. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. El himno que cantaron era el Jalel de Pascua, los Salmos 113 al 118. Piénselo por un momento. Jesús, sabiendo perfectamente lo que le esperaba en las horas siguientes, cantó los salmos de alabanza de la Pascua. Cantó el Salmo 116, que dice: «Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos». Cantó el Salmo 118, que dice: «La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo». Cantó esas palabras con plena conciencia de que se estaban aplicando a él mismo, en ese momento, en esa noche. Y luego salió a Getsemaní. La ruta desde el aposento alto en el monte Sión hasta el huerto de Getsemaní, en las faldas del monte de los olivos, cruzaba el valle del Cedrón. Jesús y sus discípulos habrían bajado por las calles de piedra de Jerusalén, atravesado la puerta de la ciudad, descendido al valle y subido hacia el olivar. La luna llena de Pascua, la luna del 14 de Nisán, iluminaba el camino. Aquellas mismas piedras que pisan los peregrinos hoy en Jerusalén fueron pisadas aquella noche por los pies del Hijo de Dios en su último camino como hombre libre antes de ser entregado. En Getsemaní,
Jesús se separó de los discípulos y comenzó a orar con una intensidad que Lucas 22:44 describe con un detalle médicamente preciso. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lo que Jesús llevó al Padre en oración en aquel olivar no era solo el peso de la crucifixión física que se aproximaba, era el peso de toda la humanidad, el peso de toda la historia de la transgresión humana, el peso de ser el Cordero de Dios que habría de tomar sobre sí el pecado del mundo. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La copa. La misma imagen de la copa, la que había levantado en el aposento alto diciendo esto, es mi sangre del nuevo pacto, era ahora la copa que le pedía al Padre que apartara si era posible. La copa de la redención se había convertido en la copa del sufrimiento. Pero Jesús la bebería. La bebería hasta el fondo, porque en la Pascua original en Egipto, el pueblo no podía entrar en la noche de la liberación sin que la sangre del Cordero estuviera en los dinteles. Y en esta nueva y definitiva Pascua, el mundo no podía entrar en la libertad de la redención sin que la sangre del Cordero de Dios fuera derramada. La última cena y la cruz no son dos eventos separados, son un solo movimiento teológico, una sola acción salvífica que comenzó cuando Jesús tomó el pan y dijo, «Esto es mi cuerpo», y terminó cuando desde la cruz pronunció la palabra «tetelestai», consumado es, el mismo término que se usaba en el mundo greco-romano del primer siglo para marcar el pago completo de una deuda. La deuda había sido pagada, el sacrificio había sido ofrecido, la Pascua había sido cumplida. Cada vez que la Iglesia se reúne para partir el pan y beber la copa, está haciendo algo que la conecta directamente con aquella habitación en Jerusalén, con aquella noche de luna llena, con aquellas manos que partieron el pan y con aquella voz que pronunció las palabras del nuevo pacto. No es un símbolo vacío, no es un rito meramente conmemorativo. Es, como Pablo enseñó, el anuncio de la muerte del Señor hasta que Él venga. Es la proclamación de la cruz a cada generación. Es la manera que el Señor mismo eligió para que su pueblo no olvidara nunca el costo de su redención, para que cada discípulo en cada siglo pudiera sentarse en esa mesa, recibir ese pan, beber de esa copa y saber con certeza, esto fue por mí. Esta sangre fue derramada por mí. Esta entrega fue hecha por mí. Hay una pregunta que merece ser contemplada con honestidad. Cuando participas de la cena del Señor en tu iglesia, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que sientes? ¿La has reducido a un rito automático, a una práctica que realizas por costumbre, sin que la magnitud de lo que representa penetre realmente tu corazón? ¿O cada vez que recibes ese pan y esa copa, algo dentro de ti se inclina ante la inmensidad de lo que ocurrió en aquella habitación en Jerusalén, ante la realidad de que el Señor de la creación decidió pagar con su propia sangre el precio de tu redención? La cena del Señor no fue diseñada para ser vivida en la distancia emocional o en la rutina religiosa. Fue diseñada para ser vivida en el asombro, en la gratitud, en el amor que reconoce la magnitud del sacrificio y no puede quedarse indiferente ante él. Hay algo más en aquella noche que merece ser contemplado cuidadosamente, y es lo que Jesús hizo con las palabras que pronunció después de instituir la Eucaristía y antes de salir a Getsemaní. Juan, capítulos 13 al 16, registran el discurso de Jesús en aquella última noche, el más largo y más íntimo de todos los discursos de Jesús que los evangelios preservan. En ese espacio de tiempo, entre la copa y el olivar, Jesús habló de amor. Habló del mandamiento nuevo que les dejaba, que se amaran los unos a los otros como Él los había amado. Habló de las mansiones en la casa del Padre y de que iba a prepararles lugar. Habló del Espíritu Santo, el Consolador, el Paráclito, que vendría a ser con ellos para siempre y los guiaría a toda la verdad.
Habló de que Él es la vid verdadera y ellos los pámpanos, y que separados de Él nada podían hacer. Habló de la paz que Él les daba, no como el mundo la da. Y luego, en Juan 17, antes de salir al huerto, elevó al Padre la oración más profunda que se haya pronunciado jamás en idioma humano, la oración que los teólogos llaman la oración sacerdotal de Cristo, en la que intercedió no solo por los 11 que estaban con Él, sino también por todos los que habrían de creer en Él a través de la palabra de ellos. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa oración te incluye a ti. En aquella habitación, en aquella noche de Pascua, hace casi 2000 años, Jesús oró por cada persona que algún día habría de creer en Él a través del testimonio de los apóstoles. Oró por ti antes de que nacieras. Oró por ti antes de que el Evangelio llegara a tu vida. Oró por tu unidad con el Padre y con el Hijo, por tu participación en la vida divina, por tu inclusión en la comunidad de los redimidos que abraza todos los tiempos y todos los lugares. Esa es la dimensión más asombrosa de la Última Cena, que en ella no solo se instituyó el sacramento de la Cena del Señor, no solo se anunció la traición y se lavaron los pies de los discípulos y se pronunció el discurso de despedida. En ella también se elevó al cielo una intercesión que lleva tu nombre, una oración que todavía resuena en los atrios del cielo, porque el que ora sigue vivo y sigue siendo el sumo sacerdote de todos los que en él creen. La habitación del aposento alto en Jerusalén no es un lugar que pertenece únicamente al pasado. Es el lugar donde comenzó algo que todavía no ha terminado. La Cena del Señor, que Jesús instituyó aquella noche, se sigue celebrando hoy en cada continente, en cada idioma, en iglesias de piedra antiquísima y en congregaciones que se reúnen bajo techos de palma, en catedrales que albergan miles de personas y en hogares donde 2 o 3 se reúnen en su nombre. Y cada vez que ocurre, la promesa que Jesús pronunció en aquella noche se cumple. De cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. La Cena del Señor mira hacia atrás, a la cruz, y también mira hacia adelante, a la mesa del reino, a la gran cena de las bodas del Cordero que el Apocalipsis describe como la conclusión gloriosa de la historia de la redención. Somos un pueblo que parte el pan entre el primer advenimiento y el segundo, entre la cruz y la corona, entre el ya y el todavía no del reino de Dios. La noche de la última cena no fue una noche de derrota ni de tristeza solamente. Fue la noche en que el plan eterno de Dios para la redención de la humanidad entró en su fase decisiva y final. Fue la noche en que el Cordero, que fue inmolado desde la fundación del mundo, como lo describe Apocalipsis 13:8, se preparó para cumplir en el tiempo lo que había sido decidido en la eternidad. Fue la noche en que Jesús amó a los suyos hasta el extremo, hasta el fin, hasta el agotamiento total del amor que solo el Hijo de Dios podía dar. Y fue la noche en que dejó a su iglesia el pan y la copa, no como un recuerdo nostálgico, sino como una presencia renovada, como una declaración perpetua de que Él es el Cordero Pascual, que su sangre está sobre los dinteles de cada vida que lo ha recibido, y que el ángel de la muerte no tiene poder sobre aquellos que están cubiertos por su sacrificio. Eso es lo que ocurrió en aquella habitación de Jerusalén. Eso es lo que el pan y la copa llevan dentro. Eso es lo que la última cena fue, y es, y seguirá siendo hasta el día en que el Señor regrese y la celebremos con Él en el reino consumado. El Cordero que fue inmolado ha vencido, y su victoria es tuya si estás en Él. Que cada vez que partas el pan y bebas de la copa, algo en lo más profundo de tu ser se incline ante la majestad de ese amor
y que ese asombro que nació aquella noche en Jerusalén jamás te abandone. Si este recorrido por la noche más sagrada de la historia ha tocado tu fe, compártelo con alguien que necesite recordar lo que el Señor hizo por él en aquella mesa. Porque hay personas a tu alrededor que necesitan saber que también ellos estaban en la mente de Jesús cuando elevó esa oración en el aposento alto, y que el pan y la copa también fueron partidos y derramados por ellos. No guardes esto solo para ti. Y si aún no eres parte de esta familia que parte el pan en su nombre, suscríbete a este canal, porque cada semana volvemos a esta mesa, volvemos a estas verdades, volvemos a la palabra que no pasa, para que juntos crezcamos en el conocimiento del Dios que nos amó primero.